Y hablando de curar, pues aquí tenemos a nuestra siguiente invitada, recién llegada de Canarias, pero vino hace mucho más tiempo de Brasil. Se llama Lucía Costa y como es la parte técnica de esta presentación, puesto que ella es neuróloga y va a dar información desde un punto de vista científico y de investigación, voy a ser muy riguroso en este caso y voy a leer literalmente el currículum que nos ha dado. Lucía es médico adjunto del CESUR, que es el Centro Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud de Esclerosis Múltiple en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Su función consiste en dar asistencia a los pacientes, docencia a neurólogos, residentes y estudiantes, tanto del mismo hospital como de otros hospitales. Coordinación de los ensayos clínicos de la Unidad de Investigación Translacional, con colaboración directa con los servicios de inmunología, microbiología y radiología. Es autora de publicaciones a nivel nacional e internacional, ponente habitual en congresos y reuniones sobre esclerosis múltiple, y obviamente es neuróloga especializada en esclerosis múltiple. Este currículum creo que le hace una auténtica referencia. Es un honor contar contigo, Lucía. Yo particularmente como familiar de afectada doy las gracias a todas las personas que dedicáis vuestra vida a paliar o incluso, quién sabe si solucionar de una vez por todas este problema. Y además lo va a hacer con un maravilloso acento de Brasil. Así que, gracias, Lucía, bienvenida. La verdad es que la presentación es preciosa. Yo he dicho que no hiciera nada de eso. Soy neuróloga y esa es toda la ilusión de mi vida. Trabajo con lo que me gusta, con muchos de nosotros. Y por eso quiero daros las gracias por estar aquí en un sábado como hoy, por haber venido a apoyarnos, por haber venido a escucharnos en una presentación que efectivamente es técnica, pero que intentaré hacer lo más ameno posible. Sentidos libres completamente para preguntar lo que queráis y cuando queráis. Agradecer a Elaine, sobre todo a la persona José Antonio, por la invitación, es un placer. Todos sabéis por varias veces ya que nos hemos visto que a mí me gusta especialmente hablar a los afectados por la enfermedad, porque yo creo que nuestra labor es para vosotros y es por vosotros, con lo cual es de las cosas que más me gusta de mi profesión. He dado a mi charla un título muy amplio y lo he hecho a costas, porque lo que voy a hacer es contaros lo que se está haciendo. Quizás ahí nosotros, los neurólogos, ponemos nuestro granito de arena en investigar, en procurar entender cada día mejor esa enfermedad que no es de hoy. O sea, que ya en el 68, en 1868, Charcot la describe de forma sistematizada y que a lo largo de estos 150 años hemos ido conociendo poquito a poquito, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo esta es la parte de neurología donde más se investiga. Con lo cual la información, la cantidad de información que tenemos cada día es inmensa. Y cuando me planteé esa charla, cuando me comentó José, el día de la charla yo decía, madre mía, la que se me viene encima, porque la semana pasada tuvimos el Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple, con lo cual, resumir 4 días, 5 días, para que tengáis una idea más o menos clara de lo que se está haciendo, no era tarea fácil. Lo vamos a intentar. Y quizás me he equivocado en el título, porque lo de presente se nos queda siempre en pasado muy reciente. Porque en cuanto una cosa es verdad hoy, mañana, pues puede que sea una verdad a medias. Porque se está investigando y trabajando. Todos nosotros que nos dedicamos a esa enfermedad, o por lo menos la gran mayoría de los compañeros, pues dedicamos horas y horas fuera de nuestra jornada asistencial para intentar aproximarnos un poquito más a esa enfermedad compleja. Por el hecho de ser una enfermedad neurológica, ya es compleja de por sí, pero además, yo siempre digo a mis residentes, es una enfermedad que es un compendio de neurología, que toca todo. O sea, el sistema nervioso central
puede ser afectado en cualquier sitio. Es una enfermedad compleja, pero a la que vamos conociendo poquito a poquito. Y ¿cuáles son los campos que estamos tocando ahora mismo en esclerosis múltiple? Pues a principios de este año, por eso estamos presentes, ya pasado reciente, se ha hablado mucho de toda la epidemiología de la esclerosis múltiple. Hay cosas que cada vez se van quedando más claritas. He traído una publicación, ahora ya he traído las 50.000 que hay. Cada vez es más evidente que no fumar o dejar de fumar en cuanto uno tiene el diagnóstico de la enfermedad disminuye mucho la probabilidad de que haya progresión de enfermedad. Fijaos en ese trabajo. 2.300 pacientes que fumaban al diagnóstico, algunos siguen fumando, los de atrás no van a dejar. Os cuento, algunos siguen fumando, algunos dejan de fumar y algunos fuman de forma intermitente. ¿Y qué pasa? Que se ve perfectamente como los pacientes que dejan de fumar tienen una probabilidad muchísimo más baja de hacer la conversión a formas progresivas de esclerosis múltiple que aquellos pacientes que siguen fumando. Y a más cajas de tabaco, pues más probabilidad de que eso siga pasando. Igual que con el tabaco, se ha visto también y conocemos a muchos grupos, sobre todo la gente de Argentina, está trabajando duro en esto, que la dieta con mucha sal puede aumentar la probabilidad de progresión de una enfermedad. Nosotros, los que trabajamos más con inmunología, estamos trabajando duro en demostrar cómo la vitamina D aumenta la activación de las células inmunológicas de los linfocitos activados, o como por el contrario, la vitamina E, que es antioxidante, disminuye esa expresión proinflamatoria de las células del sistema inmunológico. En cuanto a epidemiología, se está trabajando duro para hacer llegar a los afectados el mensaje. A veces lo que tienes que hacer es más fácil de lo que te imaginas. Tengo que dejar de fumar, tengo que hacer una dieta variada, rica, con mucha fruta, con mucha verdura, que es donde están las vitaminas antioxidantes. Tengo que hacer un poco de ejercicio cada día nos machacan con papers que están llegando, con publicaciones que están llegando de la importancia del ejercicio físico en los afectados de esclerosis múltiple. Entonces, son cosas sencillas que quien pasa por mi consulta sabe que pregunto cada vez y soy muy insistente porque son cosas que además no tienen efectos secundarios. Sirven para eso, para el corazón, para el cerebro, para todo. Con lo cual, es muy importante que salgáis de aquí con esta idea. Pero no solo eso, fijaos. Si os fijáis en esa diapositiva, cuenta un poquito toda la historia de la esclerosis múltiple, ¿no? Fijaos, cómo hemos tardado casi un siglo en conocer bien la enfermedad. Pero yo incluso me haría distinta. O sea, posiblemente esa parte rosa sigue, por supuesto que sigue. Estamos en ello todavía. Pero fijaos, a partir del 93, el cambio tan brutal que supo la parte terapéutica de la enfermedad, los tratamientos. ¿Y por qué? Porque al conocer mejor la enfermedad somos capaces de diagnosticarla mucho más rápido. Y tenemos otras metas que hemos importado además de la artritis reumatoide. Fijaos qué reto. Eso fue algo que además Harlova, que es la autora que veis aquí, tenía muy buena relación con los reumatólogos y siempre les escuchaba diciendo, ¿no? Libres de actividad de enfermedad, libres de actividad de enfermedad. Cuando vino Natalizumab Tysabri, pues eso era un término que ya era real en esclerosis múltiple.
¿Qué significa eso? Me escucháis todos los días. Los que venís a mi consulta me escucháis. Estás estupendo, estás libre de actividad de la enfermedad. No tienes evidencia de actividad de la enfermedad, que es lo mismo que significa neta. Le vais a escuchar hasta la saciedad, porque los neurólogos cuando empezamos a decir una cosa, pues somos muy repetitivos, muy pesados. Significa pues eso que veis ahí. El paciente no tiene brotes, fijaos. El paciente no empeora cuando yo le exploro y le pongo la LSS, que es la escala que todos conocéis. El paciente no tiene lesiones de más en la resonancia. Cuando yo veo una resonancia, a muchos de vosotros los he enseñado ya. Hay 3 tipos de imágenes. Unas muy agudas, que son resonancias que captan la dolinia o contraste, por eso siempre hay que hacer la resonancia con contraste. Hay lesiones que son las cicatrices que tenéis cada uno de vosotros y muchos de nosotros también. Un paciente con migraña las puede tener, por eso son difíciles de diagnosticar. Cicatrices que están ahí, que son las imágenes en T2. Y luego hay cicatrices más antiguas y más profundas. Esas se ven como pequeños agujeritos negros en la resonancia magnética. Pues cuando un paciente no tiene nada de eso que acabo de decir, decimos que tiene un NEDA3. ¿Qué significa eso? Que no tiene ni progresión ni brotes, que está libre de evolución en los parámetros clínicos y libre de evolución en los parámetros radiológicos. Pero el NEDA3, que acaba de salir, ya se está quedando antiguo, porque los neurólogos somos muy exigentes. Y cuando yo veo a un paciente, pues sí, me preocupan sus brotes, me preocupa que empeore, pero también me preocupa muchísimo que venga a consulta muy cansado, deprimido, que tenga algo de deterioro cognitivo y posiblemente pensamos que nos estamos quedando cortos al evaluar. Nosotros lo que queremos es que el paciente esté completamente libre de enfermedad. ¿Es complicado? De momento sí. Posiblemente eso solo lo podamos utilizar de momento en ensayos clínicos, porque además es difícil de medir. El saber si ese paciente tiene deterioro cognitivo o depresión incluye en la consulta, pues que yo tenga a mi lado una neuropsicóloga que a veces necesita 2 horas de consulta. Y los que pasáis por la consulta sabéis que tenemos 20 pacientes citados en un día, con lo cual es complicado de medir, de pasar una práctica clínica habitual. Pero llegaremos. Y también llegaremos a eso, a ser capaces de medir la atrofia o esos agujeritos negros que os he contado anteriormente. Todo eso es de este año. Aquí vais a ver, y eso es en parte por determinados pacientes que tengo con formas primarias progresivas y secundarias progresivas, que siempre me están echando la bronca de que no hacemos nada en las formas progresivas y progresivas. Desde luego, llevamos muchos años investigando en formas progresivas de la enfermedad. Siempre han sido las huérfanas, para las cuales no hay tratamientos aprobados, pero, sí que es cierto que implican otros mecanismos distintos a la esclerosis múltiple con brotes. Y por eso es mucho más complicado de investigar. Nosotros siempre hemos estado dando al coco pensando por qué en los ensayos clínicos que se hacían con fármacos siempre había un pequeño grupito al que le iba bien. En la mayoría de los ensayos clínicos que se ha hecho hasta muy poco tiempo, pues todos han fracasado en formas primarias progresivas, y eso lo sabéis. Pero siempre, cuando tú vas a evaluar a fondo los ensayos, hay un pequeño grupito de pacientes que responden. ¿Nosotros qué pensamos? Nosotros necesitamos saber qué es lo que pasa con ese grupo de pacientes, porque a estos les podríamos tratar, o por lo menos podemos empezar a buscar cosas para tratar a estos pacientes. ¿Qué hemos hecho? Hubo un ensayo hace tiempo de pacientes con primarias progresivas de Olimpo, y
Y rituximab es un anticuerpo contra los linfocitos CD20, que se utiliza mucho en varias enfermedades reumatológicas, por ejemplo. Entonces, en ese subgrupo de pacientes que estoy hablando, pues el rituximab fue muy bien, aunque en el ensayo global salió mal. ¿Qué hemos hecho? Estudiar ese pequeño grupito de pacientes. Sabéis que el Ramón y Cajal trabaja fuerte y con ganas en inmunología. Nosotros, pues, la doctora María y todo el equipo, hemos sido capaces de detectar pacientes con brotes y que tuvieran una forma de detectarlo, ¿no? Entonces, cuando alguien llega a mi consulta, por primera vez, la primera cosa que digo es que le tengo que pinchar, porque el estudio del líquido cefalorraquídeo a nosotros nos da mucha información. Estudiamos anticuerpos en ese líquido cefalorraquídeo que son capaces de destruir la mielina, son capaces de fijar el complemento y destruir la mielina. Hay unos de IgG que son muy típicos a todos los pacientes con esclerosis múltiple, por lo menos un 96% de esos pacientes tienen esos anticuerpos. Pero hay otro tipo, que son los anticuerpos de IgM, que son algo muy específico de pacientes muy inflamatorios, pacientes que tienen muchos brotes, uno detrás de otro, y a los que hay que poner tratamiento mucho más potente desde un inicio. Entonces, ¿qué pensamos? Si en la esclerosis múltiple con brotes, los pacientes que tienen IgM tienen más inflamación y necesitan tratamientos más potentes, son pacientes que tienen más brotes, más progresión de enfermedad, a lo mejor en la esclerosis múltiple primaria progresiva también pasa eso. Vamos a ver si ese grupito del ensayo que responde bien a la medicación tiene IgMs. Contamos con ayuda de mucha gente de España y fuera de España. Medimos lo que solemos medir de forma habitual en el hospital, varias analíticas, líquido cefalorraquídeo, resonancia y todo lo demás. Y hicimos 3 cohortes principales. O sea, hicimos una primera cohorte que era como que eran nuestros pacientes de Ramón y Cajal y algunos compañeros que tenemos en toda España que nos han echado una mano. Luego medimos la cohorte del ensayo clínico y luego hicimos otra tercera cohorte con participación de Rusia, Alemania, de muchos sitios, donde comprobamos que eso era así, ¿vale? ¿Qué cosas vimos? Fijaos que diapositiva más bonita. Fijaos, lo primero que nos llamó la atención fue eso. Aquí tenéis pacientes con IgM, pacientes sin IgM, ¿vale? Con, sin, en las distintas cohortes que habíamos hecho, y los pacientes en total. Lo primero que se vio fue que los pacientes con IgM y que tenían formas primarias progresivas eran pacientes que habían evolucionado muchísimo más deprisa. O sea, que tenían MSS, que es una escala que utilizamos para ver la rapidez de evolución de una enfermedad, muchísimo más deprisa. Pero no solo eso, fijaos aquí. Hemos visto cómo esos pacientes en el líquido cefalorraquídeo, está pequeñito, no sé si lo vais a ver, son pacientes que tienen muchísimas más células inflamatorias, con lo cual son pacientes que tienen un mecanismo de producción de la enfermedad muchísimo más parecido a los pacientes con brotes que a los pacientes sin brotes. Y hemos visto también que eran pacientes que cuando habían recibido el rituximab respondían muy bien. Fijaos, no sé si lo veis, fijaos, esas son las bandas que nosotros vemos en el líquido. Los anticuerpos se aglutinan y se ven bien las bandas. Está pequeñito, pero yo creo que se puede entender. Cuando el paciente tomaba el rituximab, las bandas en líquido, que son las segundas, prácticamente desaparecían. ¿Okay? Y eso se correlacionaba con que estos pacientes disminuían o prácticamente
desaparecían las lesiones que captaron contraste de resonancia magnética, que son las lesiones que nos dicen a nosotros que esos pacientes tienen actividad reciente. O sea, significa que el mes pasado pues he tenido más inflamación dentro de mi cabeza. Y esos pacientes, cuando eran tratados, eran pacientes que respondían muy bien, porque si os fijáis, los pacientes que seguían con placebo, de los que tenían IgM, pues seguían teniendo muchas lesiones captantes de gadolina. Y fijaos aquí abajo, qué curioso, se repite en las formas primarias progresivas lo mismo que habíamos visto y que hemos cansado de contarlo en la esclerosis múltiple remitente recurrente. O sea, que los pacientes con formas progresivas también son los que tienen de verdad resonancias captantes de gadolinio, resonancias que captan contraste con lesiones nuevas, con actividad inflamatoria. Y prácticamente todas las lesiones que nosotros veíamos en resonancia magnética eran de los pacientes que tenían IgM. ¿Qué concluimos con ese estudio? Pues que posiblemente las bandas de IgM, igual que sirven para detectar pacientes con mucha actividad inflamatoria en las formas remitentes recurrentes, van a servir en un futuro muy próximo, además, para detectar a estos pacientes que van a responder a las nuevas terapias que están en desarrollo y que luego las voy a contar, para el tratamiento de la primaria progresiva. No solo eso. A mediados del año pasado, creo que fue, sí, a mediados del año pasado, un doctor que además se dedica de forma especial a eso, pues ha hecho una pequeña revisión de las formas de esclerosis múltiple. Toda la vida hemos conocido que en la esclerosis múltiple hay tres tipos de evolución: formas recurrentes remitentes, formas progresivas, tanto la progresiva primaria como la progresiva secundaria, ¿no? Los neurólogos, por lo menos, pensábamos que había la forma recurrente remitente con brotes y sin acumulación de discapacidad, o sea, yo tengo un brote y al final del tratamiento con corticoides vuelvo a donde estaba anteriormente. Y había la forma recurrente remitente cuando yo tengo un brote y acumulo discapacidad, o sea, que tengo un brote, se me duerme un brazo y al final del brote pues se me queda dormido un dedo. Pues eso ya no es así, ya no clasificamos la esclerosis remitente recurrente así, la clasificamos de dos formas. El síndrome clínico aislado, que es cuando uno tiene un brote en su vida, puede estar clasificado en activo o no activo. Explico. Cuando yo tengo un brote, nada más, y en la resonancia no cumplo criterios para esclerosis múltiple todavía, mi neurólogo me va a revisar de forma continuada y si nunca más vuelvo a tener un brote, pues estupendo, no necesito tratamiento. Pero lo que nosotros vemos, sobre todo si el paciente tiene bandas, es, y tiene una resonancia ya potente, es que la mayoría de los síndromes clínicos aislados, que es lo que veis aquí, pues pasan a ser activos a lo largo de los 2 primeros años además. Entonces, cuando ya hay actividad, bien sea por resonancia, bien sea por brote, bien sea porque yo empeorado en algo, eso se pasa a llamar esclerosis múltiple remitente recurrente. Y la llamamos activa o no activa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con brotes o controlada? ¿Vale? Hay personas que sin tratamiento pueden tener una esclerosis múltiple remitente recurrente sin brotes y sin tratamiento. Las hay. Son muy poquitas. Y cuando pasan ya 10 años una persona está sin brotes, pues nosotros decimos que tiene una esclerosis múltiple benigna. Es un término que no nos usa ningún neurólogo, pero para que sepáis que existe. Y las formas progresivas, pues ahí es donde hay mayor cambio. Fijaos. En el 96 pensábamos,
primarias progresivas, siempre empeoro. Secundarias progresivas, primero tengo brotes y de repente empiezo a empeorar. Y las formas primarias recurrentes, que yo empiezo empeorando y en algún momento de mi evolución empiezo a tener brotes. Eso es así hasta mediados del año pasado. Ahora ya no clasificamos las cosas así. La forma progresiva primaria y la forma secundaria progresiva reciben ambas la misma clasificación en cuanto a que yo puedo tener una forma primaria progresiva no activa, o sea, empeoro, o incluso estoy en plato, ni siquiera empeoro, y puedo tener una forma primaria progresiva activa, empeoro, con pequeños episodios agudos de empeoramiento. Se parecen brotes, pero no se llaman brotes, porque además no recuperan después. Entonces, esa es la forma, la activa, que posiblemente tenga mejor respuesta al tratamiento, sobre todo a los tratamientos que vienen. También existen formas de enfermedades primarias progresivas que son enfermedades que tienen actividad, pero sin embargo no tienen progresión, son más raras, ¿vale? Eso es mucho más frecuente en las formas secundarias progresivas. Durante mi juventud pues he tenido una serie de brotes. Posteriormente, alrededor de los 45 o 50 años, pues no se sabe muy bien por qué empecé a progresar. Esa forma de esclerosis múltiple puede ser activa con brotes, o sea, puedo seguir teniendo brotes, pero además entre un brote y otro sigo empeorando, o puede ser una forma de solo empeoramiento, o puede ser una forma donde tengo un inicio de empeoramiento al principio y luego hago un plato. O sea, que no solo estamos cambiando los conceptos que tenían de etiopatogenia, sino que estamos cambiando nuestra forma de diagnosticar la enfermedad y nuestra forma de llamar incluso a la enfermedad. Una cosa que quiero hacer hincapié, y eso va a ser muy útil para lo siguiente que voy a decir, es que somos capaces de diagnosticar a la esclerosis múltiple incluso con un único brote y una única resonancia. El paciente que viene con un brote típico de esclerosis múltiple y tiene en la resonancia por lo menos 2 lesiones en los sitios habituales y que hay por lo menos una lesión captante de contraste, es un paciente que sale de tu consulta ya con el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿vale? Eso nos ha facilitado mucho la vida para hacer eso, para tratar a los pacientes. Y me gusta ponerlos uno detrás de otro, porque además cada vez que voy a hablar tengo que poner uno más, afortunadamente, para que veáis la cantidad de cosas que tenemos ahora mismo para tratar a la esclerosis múltiple. Interferón beta, interferón beta 1B, interferón beta 1A, intramuscular semanal, subcutáneo 3 veces a la semana, subcutáneo cada 15 días, el acetato, los 2 orales que han salido este año, natalizumab, nivolumab, alemtuzumab, que ha salido este año también, la vieja conocida metosantrona, los inmunosupresores clásicos, Imudel, ciclofosfamida y los tratamientos sintomáticos. Aquí solo he puesto los tratamientos que tienen indicación estricta para la esclerosis múltiple. Obviamente utilizamos muchísimas otras cosas, pero eso es a lo que llegamos en el 2015 y a puntito de acrecentar más cosas aquí en el 2016. ¿Qué viene? Por lo que veis ahí. Lo que me preguntáis todos los días es que ya os cuento así en plan general y así ahorramos. Fijaos, ocrelizumab. Nosotros hemos estado buscando en estos ensayos como en este. Estamos, de hecho, en ocrelizumab en primera progresiva no ha terminado. Se han presentado los datos hace muy poquito. Voy a pasar al anterior para que veáis.
fijaos, los dos son ensayos fase 3, significa que ya lo que buscan es la eficacia del fármaco. Son ensayos frente a interferón, beta 1A, frente a Revir, y que cada de los 1.626 pacientes fueron aleatorizados a casos con ocrelizumab, placebo o Revir. El ocrelizumab es un fármaco que se pone 2 veces al año. En el primer mes, 600 miligramos dividido en 2 tomas, 2 infusiones. Día 1, día 15, se separan en 2 semanas. Luego, en la segunda vez al año, pues también se separan en 15 días. Es un fármaco que está direccionado, es un anticuerpo monoclonal que está, un biológico, que está direccionado contra los linfocitos CD20, con lo cual es el hermano humanizado del rituximab y en múltiple remitente recurrente tiene unos datos bastante espectaculares, porque recordar que está comparado frente a Revir, casi un 50% en reducción de brotes, casi un 40% en progresión de discapacidad, un 40% un 95% en lesiones en resonancia magnética causantes de contraste, de verdad. Y en cuanto a la seguridad, pues tienen sus cosas, como en medicina todo lo que se da se paga. Es un fármaco que tiene efectos secundarios, sobre todo en relación a la infusión. Nosotros, toco madera, porque no hemos tenido, gracias a Dios, ninguna reacción en el hospital, pero sí que los monoclonales suelen darla. Y infecciones graves también suelen producir el fármaco. Es un fármaco que se va conociendo ahora. Uno que ya ha vivido pues sabe que a veces más aparecerá, pero habrá que esperar porque lo van a presentar a las agencias para principios del 2016, a ver qué dicen las agencias, si lo aprueban o no. Todo indica que va a ser aprobado porque es un fármaco que viene a aportar mucho al tratamiento de la remitente recurrente. Pero el día que lo comunicaron, yo llamé a mis hijos y les conté, estáis viviendo un día histórico en la esclerosis múltiple. Porque parece que funciona y por primera vez tenemos alguna cosa que parece que funciona en las formas progresivas primarias de esclerosis múltiple. De hecho, lo presentarán como indicación también para las formas primarias progresivas. Estamos haciendo historia porque desde que yo empecé la facultad, nada de lo que probamos ha servido nunca jamás para la primaria progresiva. Que los datos son modestos, sí, pero también son muy recientes, ¿vale? Cuando nosotros estamos en ese ensayo, os puedo decir que han abierto en teoría el ciego, o sea, que vamos a saber ahora qué pacientes teníamos con placebo y qué no. Y el corte de datos, o sea, los resultados son preliminares, el corte de datos internacional se ha hecho a mediados de septiembre, es muy reciente para sacar conclusiones serias sobre eso todavía, pero sí parece que disminuye la progresión en 24% a los 3 meses, la progresión también en un 25% a los 6 meses y que disminuye, como no, lesiones en T2 y la atrofia cerebral en relación con estos pacientes de formas primarias progresivas comparados con el placebo. Vuelvo a decir, porque he escuchado verdaderas barbaridades dentro de la consulta, que estos son datos preliminares y que habrá que esperar a ver si de verdad se confirma. Pero es muy esperanzador. Yo por lo menos pienso que para los que hacemos investigación fue un día en que me emocioné de pensar que el trabajo por fin va dando sus frutos. ¿Qué más hemos visto? Pues hemos visto recientemente publicados los datos del dapirolizumab, un fármaco que va a llegar también prontito, ante los CD25, también es un monoclonal, que lo compararon frente a Bonex, frente a interferón beta 1A intramuscular. Y la verdad es que está bastante bien parado. Se pone en su tamaño.
subcutáneo una vez al mes, es bastante cómodo y sale bastante bien para en cuanto a brotes y en cuanto a lesiones magnéticas, un 45% en brotes, un 54% en lesiones de resonancia. Están por ver todavía los datos en progresión de discapacidad. Para formas repetentes, recurrentes de esclerosis. ¿Qué más cosas me preguntáis? Todos los días. Que va a salir un fármaco maravilloso para el año 2016 que es capaz de remielinizar. ¡Mentira! Lo acaban de presentar en abril en Washington. Yo estaba en la sala. El doctor Diego Calaví, que es el cerebro que contiene ese estudio, acaba de presentar los primeros datos. 82 pacientes han probado nada más, muy poquitos, con neuritis óptica y que todavía no tenían diagnóstico de esclerosis múltiple. Y lo único que se ha podido demostrar ya, que es algo que nos gusta contar, es, a ver si lo podéis ver, ¿cómo lo explico? Cuando la retina genera una imagen, esa imagen tiene que llegar al cerebro muy deprisa. Cuando hay desmielinización del nervio óptico, pues esa latencia que nosotros llamamos disminuye, llega mucho más despacio. Entonces, lo que ellos han medido es si con el antilingo, que así se llama el fármaco, eso se mejora. Y sí, en un 40% se mejora. Qué bien, o sea, parece que de verdad la remielinización va por buen camino. De ahí a decir que es para el año que viene, no, que tiene mucho camino por delante. Primero, están ahora reclutando pacientes internacionalmente para probar, pacientes con múltiples, de verdad, para probar el fármaco, saber si es seguro, saber si tiene efectos secundarios importantes o no. Llegará posiblemente, pero falta mucho tiempo. Desde luego en el 2016, no. Segunda cosa, me preguntáis todos los días, que han descubierto una cosa maravillosa que viene para el 18 y que va a curar una enfermedad. Mentira. De momento, han reclutado, fijaos es poco, ¿no? A ver si lo podéis ver. Han reclutado 12 pacientes en Barcelona, 8 con múltiple, 4 con neuritis óptica, para probar una terapia de más. Llevamos probando también mucho tiempo, pero de nuevo no tiene nada. Pero como no acabamos de dar con las células que tenemos que poner de verdad, pues de momento la cosa no ha ido muy adelante. Entonces, no os creáis todo lo que leéis, porque luego, claro, para engancharnos, tiene que poner una buena portada, pero a veces no es toda la verdad. Eso, si va bien este ensayo, en el 18 empezarán a reclutar más gente para futuros ensayos. Pero antes no hay que pasar algo debajo del puente antes de decir que eso va a curar la enfermedad. Mucho algo debajo del puente. Y la última cosa que me preguntáis, ¿qué es eso? Que hay una vitamina que funciona muchísimo para las formas progresivas. Tranquilidad, señores, que son 16 pacientes los probados, muy poquita gente. Es 3/4 de lo mismo. Parece que funciona, parece que es seguro, pero hay que darle su tiempo. Una cosa, para todos los que estáis aquí, cuando veáis un ensayo clínico inicial, pensar que desde que se empieza a probar un fármaco hasta que de verdad salga, pasan entre 5 y 10 años. Porque entre los 12 pacientes, para que la EMA acepte, pues tiene que haber llegado por lo menos cercanos a los 1000. La EMA no va a aceptar, ni la EMA ni la FDA, no van a aceptar un fármaco que fue probado en 12 pacientes, por muy bueno que sea, es un milagro. ¿Vale? Entonces, cuando leáis esas cosas, son ensayos muy cortitos, son ensayos iniciales, que tienen muy buena vida, no digo que no. De hecho, ayer en Tenerife, de donde vengo, hablaba con los neurólogos, estamos en un momento dulce de la enfermedad, porque vamos viendo por fin los frutos de tanto trabajo
Y es un momento que desde el punto de vista del neurólogo es estimulante, desde el punto de vista del paciente esperanzador, pero eso no quiere decir que hemos encontrado ya el camino. Solo dejaros eso. Cuando empecé la carrera, yo iba con mi padre a ver a sus 4 pacientes de esclerosis múltiple, en Brasil no hay. Y la verdad es que íbamos a sus casas. Y me acuerdo que me decía, ojalá, hija, un día podamos hacer algo para estos pacientes. Hace poco vino y le senté en la sala de espera y le he dicho, presta atención a lo que vas a ver. Y me dijo, madre mía, hemos cambiado de enfermero. Era difícil imaginarse un broche mejor, ¿verdad? Las intervenciones. Muchas gracias, José.